Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Les saluda Pedro Tello en una emisión más de Radio Sofando y en particular del programa Dianoya y Paideya. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de otro tema jurídico pues imprescindible. Para ello nos acompaña el licenciado Raúl Escobar Puente, quien es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la FES Aragón, donde pues se tituló mediante examen profesional con mención honorífica, ni más ni menos. Y pues por si fuera poco, cuenta con 2 especialidades, una en responsabilidades administrativas de servidores públicos y el Sistema Nacional Anticorrupción, y la segunda especialidad es en justicia administrativa. Las dos, ambas las cursó en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo, así como diversos cursos. También tiene cursos, talleres, en los cuales destacan la capacitación para aplicar el protocolo para juzgar a personas con perspectiva intercultural, personas de comunidades indígenas y personas afromexicanas. Y bueno, también cuenta, entre otros diversos estudios, con un curso en línea denominado Derecho a la Innovación y Tecnología Informática Jurídica, y además que también se ha desempeñado como académico impartiendo la materia de Derecho Aduanero y Comercio Exterior en la Universidad de Londres, Campus Ciudad de México. Esto es en cuanto a lo que es la cuestión de estudios. Ahora en lo que es la experiencia laboral, cuenta con, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, donde laboró como oficial administrativo en el 9º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, particularmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde comenzó como auxiliar de mesa, continuando como oficial jurisdiccional y más recientemente como secretario de acuerdos con adscripción en la Sala Regional de Morelos, y también es auxiliar de dicho tribunal, donde ha laborado en los últimos 5 años a partir del mes de febrero del año 2020. Y además actualmente es candidato a magistrado de circuito por el Distrito Segundo en el estado de Morelos. Y pues esto es un muy breve currículum, una breve semblanza. Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado Raúl Escobar Puente, quien en esta ocasión nos va a platicar de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y la gente que nos escucha pues dirá, ¿y esto para qué? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Esto es simplemente es algo que todos nos surge saber, porque ¿quién no ha ido al médico y pues se ha quejado de que si le hubieran hecho un diagnóstico más adecuado a un ser querido, quizá no le hubiera avanzado la enfermedad? A esto se refiere este tema, y pues te agradecemos mucho, Raúl, que hayas aceptado la invitación de Radio Sofando. Bienvenido. Nada que agradecer, muy por el contrario, el agradecido soy yo por tener esta oportunidad de comunicarme contigo y con tu público, de poder transmitir un poco de los conocimientos que he desarrollado a lo largo de todos estos años de trayectoria, y créeme que pues es con la finalidad de ir sumando, ¿no? De que las personas en general tengamos un bagaje cultural lo más amplio posible, pero más allá de todo, que podamos conocer cuáles son nuestros derechos esenciales, nuestros derechos mínimos, y pues podamos hacerlos valer en un determinado momento, ¿no? Al menos una noción pues clara hasta la medida de lo posible de cuál es el tratamiento que se da a determinadas figuras, a determinados procedimientos, justo pues para que como individuos podamos desenvolvernos mejor, ¿verdad? Entonces, uno de estos temas, pues es para mí de los de mayor importancia, que sería bueno, es muy bueno que las personas conozcamos, pues ese es justamente este tema de responsabilidad patrimonial del Estado.
Y fíjate, aquí en esto, pues, yo conozco, sé y te felicito por ello, que en tu programa te siguen en diversos países del mundo, ¿no? Tienen un gran alcance, de verdad, mis sinceras felicitaciones, y es muy bueno, o sea, dirían, por ejemplo, ¿no? ¿Qué de bueno nos podría aportar, si yo no estoy en México? Pues fíjate que este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado es una figura que no solamente está prevista en la normatividad en México, sino en muchos lugares, y es esencial que conozcamos cuál es el funcionamiento, porque seguramente, así como hay en México alguna regulación, también en cualquier otro país si indagamos, podemos encontrar cuál es la regulación, cuál es el procedimiento, pero yo considero que las bases esenciales no diferirían, porque pues este tema de responsabilidad patrimonial del Estado no es una figura, no es un procedimiento que nosotros hayamos desarrollado. Como algunos otros temas, pues los trajimos de importación aquí a nuestra legislación, y es justamente con base en esto que hoy nosotros podemos reclamar del Estado indemnizaciones. Pero bueno, ¿en qué casos son reclamables o cuál es el tema aquí, no? Por principio de cuentas, una situación, pues digamos, de contexto, un tanto histórico, normalmente cuando una persona tiene algún tema, con otra persona puede reclamar, responsabilidad civil, entre particulares, por decir, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Por decir, una persona, pues, digamos, va conduciendo en su vehículo y pues ahora sí que ánimo de delinquir, pues accidentalmente llega y, por decir algo, se estampa, se introduce en el domicilio de otra persona, y digamos que no hay lesionado, simplemente el daño es meramente material, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, pues es procedente un reclamo o una demanda por esta responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil se basa en el hecho de que uno es responsable y tiene que responder por los daños que cause, aún sin negligencia, cuando uno emplea elementos que por su propia peligrosidad o velocidad que desarrollan, pueden poner en riesgo a otras personas, ¿no? Entonces, el hecho de que uno se suba a un vehículo, pues por el peso y la propia velocidad que desarrolla, uno ya es responsable y tiene que responder, aun y cuando uno haya tomado todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, si tú vas y llevas constantemente tu coche al servicio, si tú lo tienes en excelentes condiciones, pero si aún con todas las previsiones que tú tomes o que uno tome, llega a provocar un daño, pues finalmente hay que responder, porque pues también la otra persona no tiene por qué soportar ese daño de manera ilegítima. Esto está regulado en el Código Civil Federal y en las legislaciones locales también, pero hasta el año 2004, 2009, que se empezó a regular este tema de responsabilidad patrimonial, ese mismo mecanismo que se prevé como mecanismo de solución de conflictos entre particulares, era también la manera de reclamar del gobierno, del Estado, alguna situación que hubiera cometido irregular y en la que hubiera provocado un daño. Ajá. Entonces, era el mismo mecanismo, pero se advirtió que en otros países se regulaba como una cuestión aparte y que quizá no era el mejor mecanismo o el más idóneo, ¿no? Había que hacer como una separación entre el procedimiento entre particulares para arreglar este tipo de diferencias y el procedimiento que rige al Estado propiamente dicho. ¿Por qué? Pues el Estado, por su propia naturaleza, por la diversidad de cargos que hay o diversidad de tareas que tiene que realizar, que son prioritarias, pues el Estado no puede llevar la misma regulación, no puede, llevar el mismo procedimiento, pues que se sigue para los particulares, ¿no? Entonces se emprendió esta labor de desarrollo legislativo y derivado de ello nace, primero se introduce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes estaba en el artículo 113 cuando se crea una disposición que justamente es la base normativa de lo que hoy se conoce como responsabilidad patrimonial del Estado. Ajá. Entonces, en una reforma posterior, cuando se crea y se rediseña el Sistema Nacional Anticorrupción, todo el régimen de responsabilidades de servidores públicos,
el tema de la auditoría superior, y en donde se crea un conglomerado de autoridades que forman en México lo que se conoce como Sistema Nacional Anticorrupción. En ese momento se traslada ese párrafo, esa porción normativa, se traslada al artículo 109 de la Constitución. ¿Cuál es la importancia de esto y por qué lo menciono? Es importante, ¿por qué? Porque es un derecho constitucionalmente reconocido. Ajá. Y para efectos de poder dar mayor claridad a esto, pues mejor cederle la palabra al legislador, al constituyente permanente, cómo reguló este derecho. Dice el último párrafo del artículo 109 de la Constitución en México. Dice, la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho, aquí está el derecho constitucional, los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Ajá. Esto es lo que el legislador estableció, el constituyente permanente introdujo al momento de crear la figura o trasladarla de otros países hacia México, introdujo esta regulación para efectos de que en México se separara esa responsabilidad que, como te decía, se analizaba antes en la vía civil, para efectos de que llevara un procedimiento separado. Pero, ojo, a partir de este texto constitucional y lo cual se fue desarrollando en la ley que se emitió al respecto, que justamente en la federación o temas de, digamos, de nivel nacional, la ley aplicable es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que es la que desarrolla y regula el procedimiento para hacer valer este derecho constitucional. ¿Ok? Entonces, lo primero que aquí vemos y que tenemos que tener muy en cuenta es cuál es la actividad del Estado que va a ser motivo de una indemnización, ¿no? Justo, como saben, en México pues está desarrollando actualmente un procedimiento electoral que tiene que ver con uno de los tres grandes poderes, que es el Poder Judicial de la Federación. Y en el futuro, pues, se van a elegir cargos, jueces, magistrados y ministros, se van a votar para que sean elegidos. Entonces, pero eso es uno de los tres pilares fundamentales, o de los tres poderes fundamentales de la nación, que es, o de cualquier gobierno, que es el Poder Judicial. El poder de juzgar o resolver conflictos mediante juicio, ¿no? Hay otros dos poderes que son los que conforman el sistema de pesos y contrapesos y son los que evitan que se haga un uso arbitrario del poder. El otro sería el poder legislativo y el último contrapeso sería el poder ejecutivo, que está conformado por toda la administración pública, y la administración pública entiéndase en su integridad, ¿no? Tanto la administración pública centralizada, dígase las secretarías de Estado, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, como los órganos descentralizados o actividades que también se desarrolla por estas llamadas actividad paraestatal, ¿no? O el sector paraestatal. Entonces, aquí es muy importante esta acotación. ¿Qué es motivo de reclamo o qué puede reclamarse a través de esta ley? Vuelvo al mismo texto constitucional y dice: la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular se cause. Ahí está la clave, es la actividad administrativa, es decir, solo se pueden reclamar por esta vía los errores o las irregularidades que hayan sido cometidas, pero exclusivamente por la administración pública, es decir, la actividad... Ahí quería hacerte una pregunta, porque vamos a pensar, actividad administrativa, pues la gente puede decir, es que la calle debe estar pintada de un color que sea visible, ¿no? Los topes, los famosos topes, ¿no? Ajá. Entonces, para poderlo reclamar, tendríamos que encontrar que hay una norma, que hay alguien responsable de pintar los topes, ¿no? De bachear las calles, de, pues no sé, de desasolvarlo, porque también es un tema, ¿no? Exactamente. Como de repente llueve demasiado, y luego a veces uno dice, pues, ¿quién tiene la culpa? San Pedro, ¿no? Que lloviera, pero realmente no es culpa de la naturaleza o de San Pedro que llueva, sino si hay un funcionario
que debe de darle mantenimiento y eso debe de constar por escrito. Ahí es donde me imagino que es donde se puede decir, a ver, fulano de tal representante del gobierno, que para el caso sería lo mismo, sería el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México. En este caso, quien tiene la responsabilidad de, pues, de pintar las calles, los topes, poner tapas en las coladeras, porque es algo también bien importante, ¿no? A veces cuando llueve no nos damos cuenta que hay calles donde las coladeras están rotas o falta la tapa, se la robaron, ¿no? Exacto. Entonces, si uno va, a alguien le pueden decir, bueno, es que yo no tengo la culpa que se la roben, no, al contrario, me robaron, pero si hay una responsabilidad, llamándola así, de, oye, pues sí te la robaron, pero ¿por qué no vas a inspeccionar? ¿Por qué no pusiste algún letrero de que ahí había un hueco? Y perdón, ahorita a la mente se me vienen muchos ejemplos, desde eso hasta el asunto de, no sé si recuerdas un caso de unas niñas, bueno, eran adolescentes que iban a un concierto. Había una tapa de una coladera, de un registro abierto, y una de ellas se cayó y se murió, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, si pudieras abundar en otros ejemplos así, para que la gente podamos entender que esto es más común de lo que parece, ¿no? Sí, claramente. Mira, yo empezaba esta diferenciación, ¿por qué? Porque hay que tener muy claro qué tipo de daños o de dónde puede ser, deriva este daño que puede ser reclamable a través de este procedimiento que estoy explicando. A lo que iba es que la administración pública abarca todos los que tú dijiste, todos los que tú mencionaste, y una cantidad inmensa de otro tipo de actos de autoridad. Claro. Que en realidad son incontables, y si uno resiente un daño derivado de la actividad, pero propiamente administrativa, uno puede reclamarlo en esta vía. El punto de esto es, primero, excluir, ¿no? ¿Qué no puede ser motivo de reclamo en este mecanismo? No puede ser motivo de reclamo la actividad legislativa, o sea, la actividad del Congreso de la Unión o de legisladores para emitir normatividad, y la actividad de órganos jurisdiccionales, es decir, si un juez emite un fallo en que no se considera acorde y de ahí sale o resulta un daño, no se puede reclamar en esta vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, esto nos lleva a que es todo lo que no se encuadre en esos supuestos sí es reclamable, y los supuestos, los ejemplos son, tú diste varios muy buenos ejemplos, pero son inmensos justo porque la actividad del Estado es una inmensidad. El Estado presta servicios. En general se pueden dividir en algunas categorías, pero es, por ejemplo, el Estado prestacional, ¿no? Digamos, su actividad de prestador de servicios. Servicios de bacheo, de mantener el alumbrado público, de mantener el saneamiento de coladeras, de mantener servicios de salud, a través de, por ejemplo, las grandes instituciones que en México tenemos, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad para los trabajadores del Estado, el ISSSTE, pues. Entonces, es parte de la actividad que desarrollan, ¿no? La administración pública, entre muchos otros prestaciones de servicio. Por ejemplo, a nivel federal también tiene encargada la planificación de carreteras y el desarrollo de vías de comunicación, por ejemplo, ¿no? Ese es otro, y hay ejemplos también de actividades administrativas o de situaciones que han derivado en indemnizaciones por la prestación de estos servicios cuando se realiza de manera inadecuada. Otra gran función del Estado, de la administración pública, digamos que es el Estado policía, así se le llama en la teoría. Bueno, pero ¿qué es? Es esta parte de la actividad donde tiene a su cargo la vigilancia de que se cumpla la normatividad. ¿A través de qué? Pues a través de las fiscalías, agencias de investigación, a través de verificadores que están adscritos a diversas autoridades, y van los verificadores, por ejemplo, una obra de construcción, pues van y verifican que la obra tenga licencia, que cumpla con los requisitos mínimos. Toda esta parte de donde el Estado a través de sus funcionarios va y verifica o vigila el cumplimiento de la normatividad, es a lo que se le conoce como el Estado policía, pues. Es como donde el gobierno ejerce su facultad de vigilar el cumplimiento, y si no cumples la norma te sanciona. Okay. Entonces, vamos de momento a dejarlo aquí
en cuanto a definiciones teóricas y ya aterrizándolo a casos concretos, pues justamente aquí se derivan muchísimos ejemplos, ¿no? Tú comentabas al inicio de este tema, por decir algo, ¿no? La situación en donde va uno a un servicio médico de carácter público, prestado por una institución del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si cuando tú vas y pides el servicio médico no se presta o se presta de manera deficiente o peor aún cuando en los casos en los que hay negligencia médica, ¿no? Si derivado de eso se produce un daño en una persona, la persona tiene derecho a reclamar que le paguen una indemnización. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues, la negativa que no te presten el servicio médico, pues es clara, ¿no? Tú vas, pides, porque pues, no sé, tienes alguna urgencia médica y pues no hay camas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, como pasó en el COVID, ¿no? Ajá, bueno, ahí es ese tema y el tema que ponías de la lluvia ameritan una anotación muy puntual que más adelante voy a abordar, que se refiere al caso fortuito y de fuerza mayor, ¿no? Hay veces en las que de plano, por más que se haga, se hace todo lo humanamente posible y no se puede. Bueno, en esa parte podría ser motivo de que no tenga que responder el Estado, puede excluirse la responsabilidad, pero tiene que estar debidamente acreditado, ¿no? El punto de esto es que si el Estado presta un servicio, pero no lo hace con la máxima diligencia, si se advierte que hubo ahí una irregularidad, es cuando surge la obligación de responder por esas anomalías y principalmente por los daños que hubiera provocado. Ajá. Oye, aquí me surge una duda, ¿no? Por ejemplo, hablando de caso fortuito o fuerza mayor, que son, digamos, condiciones que en derecho pues quedan más allá, ¿no? De lo que podamos nosotros pensar o considerar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita me estaba acordando en la pandemia. En la pandemia había una necesidad urgente de vacunas. El Estado, pues dentro de sus capacidades, consiguió ciertas vacunas. Quizá había las personas que decían, no, es que esa no la quiero, pero bueno, es la que consiguió, ¿no? Al final de cuentas, pero, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado personas que decían que por qué no conseguían vacunas para niños. Ya había vacunas, ¿no? Desarrolladas para eso, pero ahí, por ejemplo, se podría establecer una responsabilidad del Estado, ¿no? Porque, digo, hay una cosa, ¿no? Lo ideal hubiera sido que hubiera vacunas para todos, ¿no? Pero, digamos, lo real es que, pues, ni México tenía todo el dinero que se requería, no había tampoco disponibles en el mercado. Entonces, esos también yo creo que son elementos, ¿no? Para saber si en un momento dado el Estado puede o no puede, ¿no? O tiene responsabilidad, porque a lo mejor hay personas que dicen, no, como si podía comprar otras cosas y no compró vacunas, ¿no? Entonces, creo que también hay que, pues, saber que como bien comentados, dentro de cada cuestión, cada circunstancia hay ciertos aspectos que también se tienen que valorar, ¿no? Sí, claramente. Mira, bueno, en este punto voy a hacer yo un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque todo estas dudas son muy válidas y lo que me estás platicando, toda esta situación hay que considerar. La idea de estas charlas, por ejemplo, esta exposición que estoy haciendo es únicamente dar a conocer herramientas, ¿no? Que la herramienta existe y dar un panorama general de su regulación. No pretendo yo de ninguna manera sustituir a ningún profesional, ni decir que yo, por ejemplo, o sea, llevar un caso, por decir, él tampoco tiene el objeto de como capacitar íntegramente a una persona, porque ella solita, lleve un asunto, ¿no? La verdad es que en esta parte, sí, por los aspectos tan técnicos que pueden verse en cada situación, sí se requiere asesoría legal para que llegue a buen término, porque si no se cuenta con ello, se puede perder. Claro. Entonces, tampoco tiene la finalidad de comprometer ningún criterio de ningún órgano jurisdiccional. O sea, ahí también es una acotación que hay que hacer
para que nada más sea un contexto general, ¿ok? Sí, claro, y es que además si fuera muy especializado nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto, exactamente. Entonces, dicho eso, sí, claro, digamos que yo lo que he visto en la práctica, cuando resolvemos este tipo de situaciones, no hay dos asuntos iguales, ¿eh? O sea, aunque sean mecánicas de hechos parecidas, que lleguen alguna vez, como dos, tres situaciones que son muy parecidas, cada una tiene que verse con sus propios, hechos, con sus propias pruebas, con el contexto en el que se dio la situación, para no incurrir en anomalías o privar a alguien injustamente de una indemnización que sí merece, o viceversa, darle a alguien una indemnización que a la que no tiene derecho, ¿no? Entonces son situaciones que, casuísticas, vamos a decirlo, se tiene que analizar caso por caso cada situación. Ajá. Pero bueno, sí, en efecto, cuando analizas este tema sobre todo en contextos tan complicados como el de la pandemia, muchos factores se tienen que considerar. Por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? De que habían medicinas, se estaban empezando a desarrollar y de repente pues ya no había disponibilidad en el mercado. En un momento también determinado se decidió negar el tema porque no, o sea, la información disponible hasta el momento sugería que quizá no era lo mejor vacunar a los niños, y de hecho hasta hubieron personas que promovieron sus juicios de amparo para efectos de que les permitieran y les dieran vacunas, ¿no? Y algunos que resolvieron y concedieron la protección constitucional fue, bueno, bajo la cuenta de riesgo del papá, ¿no? Él quiere, pero al final los resultados, la información, digamos, se iba desarrollando, no era algo, quizás si hoy lo valoramos, si hoy se negara el acceso a medicinas, por supuesto, pues ya no estamos en esa situación, ¿no? Ya Claro, hoy sí claro. procedería una indemnización, pero en ese momento hay que valorar justo el contexto en el que se desenvuelve, porque no es lo mismo que en 2020, agosto, digamos, cuando de verdad el temor estaba en su apogeo, no había mucha información, a 2025, ¿verdad? Entonces, Claro. pues eso también influye en si hay lugar o no a condenar al Estado, ¿no? Si se incurrió en responsabilidad o no. Uh-huh. Entonces, Sí, o esta idea de que también lo que se ha venido difundiendo, ¿no? De que muchas veces hay personas que tienen la esperanza de conseguir una sentencia de algún tipo por parte de un juzgador y de repente dicen, si la sentencia no les es favorable o no es lo que ellos pensaban, también dicen, es que el Poder Judicial está mal, está podrido, está todo, cuando, como comentas, ¿no? Siendo asuntos muy similares, no son iguales, ¿no? Entonces, yo por eso te hacía la pregunta, porque lo que se ve desde la opinión pública es una cuestión muy distinta a lo que se vive ya, ¿no? Digamos de manera particular, ¿no? Desde un doctor que quizá, como dicen, ¿no? Hay una responsabilidad por un diagnóstico, pues, apresurado o poco confiable, pero también, no sé, o sea, sin ánimo de juzgar o de atacar a nadie, pero sí un médico que puede tener ya una guardia de 20 horas, ha dormido muy poco tiempo, pues es obvio que puede tener algún error, somos humanos, ¿no? Claro, obviamente los errores a ese nivel, pues son muy delicados, ¿no? La gente se puede llegar hasta morir, pero me imagino que todo esto es lo que entra en juego al momento de una actividad tan importante como la que tú desarrollas, y sobre todo también ahora que estás aspirando a un cargo que ya van a ser de elección popular. Yo en particular no estoy muy convencido de que eso vaya a arreglar muchos problemas, pero vamos, ya digamos es la mecánica, ¿no? Ahora elegir jueces, magistrados, pero creo que sí es importante que la gente sepa exactamente, ¿no? Porque si después dicen, es que yo le di mi voto a fulano o perengano y después la sentencia no es como yo la pensaba o yo la quería, pues es que también debemos entender que hay múltiples circunstancias y esto no es algo que se puede dar a contentillo de la gente, ¿no? Sino que se debe de dar conforme a la ley, ¿no? Conforme a esto que tú manejas, ¿no? La norma dice esto, se debe de ver toda esta serie de circunstancias y sobre eso se decide, ¿no? Entonces, esto creo que sí es importante, muy fundamental que la gente lo entienda porque, pues, es muy fácil, ¿no? A veces caer en la descalificación, es que el juez no vio, no hizo, no se quiso enterar, pero no es tan fácil, ¿no? Yo por eso hacía estas presiones porque creo que sí hay ciertamente desconocimiento de la labor de un juez, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, como te comentaba, vamos a dividir esta parte de tu comentario en dos tramos, digamos, ¿no? En dos partes. Sí. Por un lado,
el hecho de cómo se está resolviendo, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado? El resultado varía de múltiples circunstancias, es más, hasta el tema de pasarse un día en la interposición del escrito de reclamación, porque así se le llama la manera de ejercer este derecho, el hecho de pasarse un día del plazo máximo de 2 años que establece la normatividad puede hacer la diferencia que el hecho de que una reclamación se haya presentado un día antes y la otra un día después, eso haga una diferencia y a esta persona se le conceda la indemnización y a esta otra no, porque fue presentada de forma extemporánea. Entonces, un día puede hacer la diferencia y justo, pues ahí no, aunque se hiciera, por ejemplo, propaganda o un reclamo, se hiciera viral un periodicazo, pues al final de cuentas la ley pues es estricta y no puede uno ahí obviar los plazos, ¿no? No puedes, como juzgador, brincarte esa parte de la regulación normativa. Entonces, como algo tan, o sea, tan, pues, mínimo como podrías decir, es que fue un día nada más, pero pues eso puede hacer una diferencia en la condena o en la absolución que se dé a la autoridad. Entonces, sí es cierto, en esta y en otras actividades, ahí hay que ver que las decisiones de cualquier juzgador, pues se deben de tomar con base en lo que hay en el expediente. Es más, digo, en el tribunal es una práctica común que llegan las personas y también te explican, ¿no? Cuál es su contexto y cuál es la situación, ¿no? Y se le llama alegato de oída, ¿no? En la jerga jurisdiccional, pues vienen las personas y les das la oportunidad de que se expresen y todo, ¿no? Aquí la consigna, y eso claro, se les deja muy claro, es, bueno, pero yo, o sea, esperando que todo lo que usted me está diciendo venga en el expediente y esté soportado con sus argumentos en el expediente y con pruebas en el expediente, pues voy a verlo con los ojos que usted me está tratando de explicar para ver si tiene usted razón. Pero hay veces que llegan y te explican, no, pues es que pasó esto y esto y eso. Bueno, ok, pero eso no está probado en el expediente y yo no puedo resolver con base en cosas que no vienen ahí. Ajá. Entonces eso también es una acotación importante, porque ya no se trata de quién es el que está en la silla, ¿no? Es una cuestión del propio asunto que no tiene elementos, pues no te aporta elementos, y por eso el comentario que hacía de que es necesario tener esa asesoría, ¿no? Ese respaldo, y bueno, la finalidad con la que yo explico esto es para que las personas conozcan al menos lo esencial y sepan que pueden reclamar algún daño si se sienten vulnerados, y dos, cuando se tengan enfrente a la persona que los va a ayudar, pues de alguna manera no estén a ciegas, ¿no? Y no les digan, no cualquier cosa que les digan, bueno, ok, sí, cierto, ¿no? Entonces, Sí, claro. una visión al menos periférica de cuál es la situación. Y la otra parte que decías, por ejemplo, en este ejemplo que ponías, de los médicos, ¿no? Un requisito y que es muy bueno, que está en esta normatividad, es que decía, y lo dice desde el texto constitucional, la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Estas dos palabras son muy importantes y las voy a explicar. Objetiva, ¿por qué? Porque aquí uno se desprende totalmente y no se exige una cuestión de demostrar que hubo alguna ánimo de la autoridad de, por decir algo, de molestar o de provocar un daño al particular, ¿no? Entonces, hay mecánicas o asuntos de responsabilidades que sí exige ese elemento, ¿no? Que hubo dolo o culpa de la autoridad, ¿no? En la responsabilidad patrimonial del Estado no, basta con que se haya salido del marco normativo, o sea, de que no esté como la actividad del servidor público, el que sea, no esté acorde a la normatividad, eso basta para que se considere irregular, una actividad irregular. Y entonces aquí ya no entra en juego si el servidor público tenía la intención de dañar o si su actuar fue negligente. Y la otra cuestión, la parte de que la responsabilidad es directa, ¿por qué? Porque quien va a pagar la indemnización es el gobierno, es el Estado. No va a ser que tú no estás, cuando reclamas este daño, no lo estás reclamando del servidor público. La contienda no es, Raúl Escobar Puente, por decir, particular, resintió un daño por negligencia médica contra el servidor público Juan Pérez, ¿no? El médico que le practicó este procedimiento Juan Pérez, por decir algo. No es la controversia entre dos personas, es Raúl Escobar Puente va contra el IMSS o contra el ISSSTE, y es el mismo gobierno el que te va, si procede, va a pagar la indemnización. Entonces,
Aquí, digo, ya posteriormente el Estado, si considera que el actuar del servidor público de verdad fue negligente y no tenía una causa justificada, como lo que decías, ¿no? Una situación donde el médico ya llevaba 30 horas corridas de servicio, pues por supuesto, si se equivocó, hay lugar a la indemnización, pero también no le pueden cobrar al servidor público este dinero que en su caso se le pague a la víctima, ¿no? Porque pues no tiene razón de ser, ahí en todo caso es el Estado que no tiene una adecuada organización y por eso el Estado es el que tiene que absorber ese monto, ¿no? Entonces, bueno, estos son otros elementos de la responsabilidad patrimonial. Entonces, dicho esto, de qué actividades puedan ser las que son materia de reclamo, es todo lo que no es jurisdiccional o judicial, o sea, todo lo que no tenga que ver con juicios y todo lo que no tenga que ver con legislación, con emisión de normatividad o legislación. Todo lo demás puede entrar y entonces ahí si uno resiente un daño, pues uno tiene la facultad o el derecho, pues para ir a reclamar esta indemnización y está constitucionalmente reconocido este derecho. Ahora, ¿qué tipo de daños se pueden reclamar? La ley maneja 3 tipos de daños. Son lo que se conoce como daño material, o sea, daño propiamente patrimonial, que si, por ejemplo, la instalación eléctrica por una deficiente prestación del servicio de electricidad, ¿no? Se daña, bueno, se quemó la instalación, pues hay que cambiar el cableado, hay que cambiar o sea, todo lo que se haya quemado de los electrodomésticos, los aparatos que uno tenga. El refrigerador se quemó, ¿no? Por ejemplo, hubo un apagón y se quemó el refrigerador. Ajá, o sea, ahí el tema es demostrar que, pues, esto derivó de una cuestión donde fue la autoridad la que hizo o no reguló bien esta parte y provocó como que una descarga, ¿no? Entonces, pero si se daña, o sea, si se resiente una lesión, esta lesión es meramente, el ejemplo que pongo es meramente material, ajá, ahí no hubo nada, o sea, si no hubo una persona lesionada, si no hubo una persona que falleciera, no hay daño personal, tampoco, pues, o sea, ahí pues se ve complicado que tú pudieras decir, es que me provocó un daño emocional, ¿no? Por el hecho de que se quemó mi refri, entonces, bueno, podría pasar si el refri es como, no sé, me lo regaló, me lo dejaron de herencia, ¿no? ¿Vale? No, es que te iba a decir, es que el refrigerador se lo dio la abuelita, ¿no? Entonces, como se lo dio la abuelita. Parece de risa, pero, o sea, sí es cierto, sí podría ser, pero ahí, si quieres reclamar eso, que es estas afectaciones emocionales, a eso es otro tipo de daño y se le conoce como daño moral. Cuando uno reclama este tipo de afectaciones en los sentimientos, en las emociones, entonces, pues hay que aportar las pruebas conducentes para ello, ¿no? Hay situaciones aparte que en donde este daño moral, esta afectación emocional, es tan evidente por circunstancias de la propia vida que pues no, su existencia no requiere prueba, ¿no? Por decir algo. En un caso sí por ejemplo, negligencia médica, si la persona falleció, por ejemplo, porque no se le dio a tiempo el servicio médico, se le negó o fue deficiente, pues por supuesto, ¿no? Las personas cercanas a la persona que falleció, pues en automático, pues es una cuestión de la vida, ¿no? Propia, que cuando pierdes un familiar, pues te duele, si sufres una afectación emocional, sea cual sea el contexto en el que haya fallecido el familiar, pues uno está de luto y siente dolor. Entonces, esto es algo tan evidente, tan de la vida propia, que su existencia del daño no necesariamente está sujeta a prueba. Se puede presumir, se puede dar por hecho, pues, este daño. Lo que sí hay que acreditar es la magnitud del daño. ¿Por qué? Porque entre más o menos sea el daño y otros ponderadores que hay que valorar, mayor o menor puede ser la indemnización. Entonces, el punto de esto es, para acreditar su existencia no requerimos prueba, pero para acreditar su magnitud, si es mayor o menor, sí. Y la prueba en esencia para estas afectaciones emocionales, digamos, de la parte interior, es la prueba pericial en materia de psicología, ¿no? Los psicólogos te analizan y pues para evaluar pues el grado de daño. Pero solamente en esos casos sí, tan impactantes es presumible el daño. Otros, como lo que poníamos en el... Perdón. Y por ejemplo, me estaba acordando de un caso reciente, fue muy polémico
seguramente lo habrás escuchado, el asunto de que se acusó a una ministra actual en funciones de haber plagiado su tesis. Luego, la sinodal que pertenecía a la UNAM, a ella directamente se le acusó de esto porque decían que había no una ni dos, sino que había como 3 o 4 tesis igualitas casi, ¿no? Entonces, esta profesora, esta sinodal, pues resulta que demandó a la UNAM por esta figurita que tú dices, daño moral, ¿no? Daño moral. Y pues un juez la condenó a la UNAM, bueno, en particular a 2 funcionarios, ¿no? A pagar 15 millones de pesos por daño moral. Entonces, esto para empezar, pues sí, obviamente es distinto el caso que comentas, ¿no? De una persona que por una mala operación en el quirófano se le murió, o le dejaron, a veces esto era común en cierta época, que dejaban el instrumental médico, ¿no? Como las operaciones eran una tras otra, faltaba personal en los quirófanos del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, del ISSSTE. Por ejemplo, había veces que entraba uno a quirófano y salía otro, entonces la gente se llegó a dar casos que fueron públicos de que les dejaban las tijeritas, el bisturí, claro, cosas que se infectaban. La gente luego, si era de cierta edad, se moría. Pero es un caso distinto, obviamente, como dicen, ¿no? Ahí el daño moral es evidente, ¿no? Los hijos o la pareja, pues había veces que se morían después de que se moría la persona que se había muerto por negligencia, ¿no? Ahí es evidente, a lo mejor un peritaje psicológico, pues no es necesario que lo ordene el juez, pero en este caso que te comento, de que era la sinodal de la tesis y que dijo que por el daño moral, sobre todo condenaban a pagar 15 millones de pesos, ahí se me hace que, pues como que algo, no, bueno, a mí en lo particular, pues yo no lo veo tan evidente, ¿no? O sea, quizás sí, quizás no, sería cuestión de ver el criterio del juzgador, pero cuando menos no es tan evidente, ¿no? ¿O tú qué opinas? Perdón, es un poquito, me estoy saliendo un poquito del tema, pero son casos reales, ¿no? No, nada, no, al contrario, o sea, no se sale para nada del tema, tiene mucho que ver con lo que estamos analizando, y bueno, aquí para hacer la acotación primero, pues entiendo que si fue una condena sobre un servidor público, es porque no fue dentro de este ramo de la responsabilidad patrimonial del Estado, justo porque no tenía nada que ver con la prestación de una actividad del Estado dentro de la estructura de la administración pública. Entonces, yo entiendo que se erigió un conflicto entre particulares, como explicaba, o sea, tiene dos connotaciones. Has de saber, el daño moral, primeramente, a nivel o sea, no en un primer momento, son dos cuestiones diferentes que pueden ser perfectamente diferenciadas y pueden darse ambas o solamente una. Haz de cuenta, el daño moral se puede dividir en dos elementos, unos de carácter interno y otros de carácter externo. Ajá. ¿Cómo? El daño moral, por una parte, puede ser de carácter interno cuando se trata de la afectación a emociones, sentimientos. Mira, en este punto, para diferenciarlo mejor, me voy a permitir leer un artículo de nuestra legislación, el artículo 1916 sí, del Código Civil Federal. Dice el artículo, y lo explica para mi gusto de manera muy clara, dice, daño moral se entiende la afectación de una persona que sufre en sus sentimientos, en sus afectos, en sus creencias. Entonces, estos tres elementos son los que son del fuero o de carácter interno, ¿no? Tus emociones no las puedes materializar, no las puedes tangibilizar, es algo que está en tu interior, tú sientes tus afectos, tus creencias. Sí, claro. ¿No? Ajá, y por el otro lado continúa diciendo el artículo, el daño moral se entiende, los que ya les comenté, y además el decoro, una afectación en el decoro, en el honor, en la reputación, en la vida privada y en la configuración y aspectos físicos, o en la consideración que de sí misma tienen las demás. Todos estos últimos son que van vinculados con la imagen de la persona. Ese es el fuero, digamos, externo o el carácter externo del daño moral. Entonces,
En este punto, la normatividad lo que protege y regula son dos elementos, o sea, uno es la afectación interna que puedes resentir y la otra es la afectación a tu imagen, ¿no? Y justo lo que fue materia de reclamo en el otro, me entiendo, o el motivo de la condena principal fue por el daño a la reputación. Pero en ambos elementos de campos de la responsabilidad, del daño moral, puede haber cuestiones que sean, ¿cómo se llama? No tengan, ¿cómo se llama? Pueden ser presumibles, que no haya una carga de la prueba tan fuerte. Por ejemplo, del lado interno, ya se comentaba, cuando la persona pierde a un familiar, pues es más que notorio que sufre un daño interno, ¿no? O sea, en sus emociones. Sí, claro. Cuando, en otros asuntos, por ejemplo, también se ha explorado y hay muchos criterios al respecto que te hablan de un daño, ¿cómo se llama? En la imagen, ¿no? Se dice que cuando se difunde, por ejemplo, los casos más comunes son cuando se difunde información difamatoria en Internet. Internet es un medio, como sabemos, y como lo podremos ver aquí, es un medio de acceso universal. En el momento en el que determinada información se suelta en Internet, la pueden ver aquí en China y en cualquier otro país, y entonces sí, es tan grande su alcance que en ese punto no habría necesidad de una prueba, porque como nosotros, es una prueba imposible, ¿no? El hecho de decir, a ver, demuéstrame cuántas personas cambiaron su imagen de ti a partir de que se soltó la información en Internet, ¿no? Eso no hay manera de probarlo. Claro, perdón, y de ahí viene también esta famosa ley particular, ¿no? La ley Olimpia, que precisamente protege a las mujeres, ¿no? Contra este tipo de fotografías que suben sin su permiso, videos, ¿no? Exactamente. Y entonces aquí lo único que hay que probar es el hecho irregular o hecho ilícito. En la ley Olimpia, pues es fácil, o sea, basta con que se haya subido este material, pues en automático cuando se sube en Internet no hay necesidad de probar a cuántas personas le llegó, cuántas personas en realidad cambiaron su apreciación de la persona, de la víctima, no. En automático se presume que el daño se realizó porque el mundo pudo tener acceso a esa información. Entonces, igual que ocurre pues, en temas, por ejemplo, de difamación, igual a través de Internet, no necesariamente el tema de este material, pues el daño se da en automático y lo único que hay que acreditar es que efectivamente la información era difamatoria, ¿no? Entonces, si se acredita esa parte, lo demás del daño, la existencia del daño, pues no es necesario verificarla o demostrarla. Entonces, sí, de hecho, perdón, ahora que tocabas el término de difamación, ¿no? Antes existía como delito, ¿no? La difamación de honor. Ahora, por lo que estoy entendiendo, esto no es, bueno, se quitó esa figura, pero se sumó a el tema del daño moral, ¿no? Porque sí, hay manera justo de repararlo, pero cuando se quitan los delitos de la legislación es porque hay un principio que se llama de mínima intervención del derecho penal. Este principio lo que establece es que solo las conductas que lesionan de manera grave el sistema jurídico son las que pueden ser materia de reproche o de sanción a través de vías punitivas como es la privación de la libertad, ¿no? Entonces, si no es algo que se considere, sí es grave, obviamente, que a alguien le lesionen o afecten su honor, pero al final de cuentas, o sea, se consideró, cuando se suprimió como delito, pues que no afectaba, no transgredía de tal manera que ameritara un reproche así de esa magnitud, ¿no? Entonces, pero sí sigue existiendo, hay maneras de protegerlo justo en ambos aspectos, ¿no? Si es entre particulares, la responsabilidad civil. Si es entre un particular con una autoridad, entonces ahí entra la responsabilidad patrimonial del Estado. Si es Sí, perdón, y ahí me gustaría detenerme un poquito porque, bueno, a mí en lo particular me queda claro que lo que en general, hablando muy en general, la responsabilidad patrimonial del Estado es donde alguien debió de haber hecho algo y no lo hizo, ¿no? Ya sea dar una consulta médica adecuada, darle mantenimiento, incluso hasta un chofer, ¿no? De un autobús que es propiedad del Estado, si no maneja de manera adecuada, puede llegar y pegarnos en nuestro automóvil, ¿no? Claro, ahí incluso, por ejemplo, en vehículos, recuerdo un caso que en algún momento se vio, fue una aeronave de propiedad de una Secretaría de Estado, que no se le dio el mantenimiento de manera adecuada
Además, y ahí hubieron dos autoridades involucradas, el control de tráfico aéreo también de par que maneja otra secretaría. Entonces, pues coinciden estas dos situaciones y entonces se desploma la aeronave y afecta a una persona, no sé si fueron una o varias que estaban en el piso donde se desplomó, y entonces pues ahí dos autoridades tuvieron que responder por la indemnización por los daños que provocaron a esta persona. Entonces, pues sí, hasta el hecho de tener la propiedad, el Estado tiene cosas de su propiedad y hay negligencia en esa parte, en el mantenimiento, tiene incluso ahí que responder. Y decías tú, cuando no hace algo, ¿no? También hay necesidad o hay obligación de responder con una indemnización cuando se hace algo de manera deficiente, ¿no? Entonces, o sea, también el hacerlo de manera inadecuada sí puede ser motivo de una reclamación. Y por último, volviendo a los daños, el último daño que puede ser materia de reclamación es el daño personal, así lo marca la ley. ¿Cuál es el daño personal? Uno, el daño material ya lo dijimos, no es el que recae exclusivamente sobre bienes o dinero, ¿no? Ese es medible, ¿no? Y pesable. Ajá, exacto. El otro, el daño moral, es sobre cosas intangibles, tanto de cuestiones internas, emociones, sentimientos, como de cuestiones externas, como lo es el honor, la reputación, ¿no? Y además, el otro daño es el personal y tiene que ver con cuestiones, pues como lo dice, valga la redundancia, de la persona. Pero ¿a qué me refiero? A un daño físico, ¿no? Si derivado de una actividad irregular, una actividad administrativa irregular, yo pierdo, por ejemplo, una persona pierde dedos, pierde una mano, porque se atardaron en dar esta atención médica, por decir algo, bueno, pues entonces ese miembro que se pierde es motivo de una condena de indemnización. Y entonces, yo te decía, en este ejemplo a lo mejor, los de daño personal casi siempre van a venir unidos al daño moral o se van a reclamar así, ¿no? Porque pues sí, obviamente el hecho de que tú pierdas una extremidad o tengas un daño, por ejemplo, una cicatriz que te deje, un percance que tengas, evidentemente, pues aparte del daño tangible en el cuerpo, también te deja pues un daño, una afectación emocional. Cuando tú te veas al espejo, no te vas a ver igual. Entonces, o una cirugía mal realizada que después se tuvo que complicar y se tuvo que hacer otro método, pues ya cuando uno pues crece, no sé, a veces el frío pues duele, ¿no? Estas circunstancias. Entonces, todo esto es materia, puede ser materia de reparación a través de este mecanismo, insisto, cuando son autoridades de la administración pública las que provocan este daño. Entonces, ahí tenemos dos elementos esenciales de la responsabilidad patrimonial del Estado. Uno, tenemos una actividad realizada por omisión, o sea, algo que se debía hacer y no se hizo, o algo que se hizo de manera deficiente, pero que provenga de una autoridad de la administración pública. Y dos, que se resienta un daño, que efectivamente esto haya derivado en un daño a una determinada persona que es la que va a ir a promover la reclamación. Y el tercer elemento esencial para que se configure esto es que debe de haber una conexión causal entre uno y otro. Entonces, ¿a qué me refiero? Que debe de ser efectivamente y se pueda demostrar o argumentar que la actividad administrativa irregular, el acto o omisión que se le atribuye a una autoridad, fue efectivamente el que produjo un daño, ese daño. Porque si no, entonces, pues ahí se interrumpe o no puede haber lugar a la condena o puede disminuirse la condena. Por ejemplo, un caso por decir, ¿no? Tú me decías, y es válido el ejemplo, un vehículo de transporte de personal de una secretaría, ¿no? Y entonces va el vehículo de transporte y por alguna razón se queda sin frenos y entonces avienta a una persona, la persona, ¿cómo se llama? Sale lesionada y pues a lo mejor fractura de brazo, ¿no? Algo, afortunadamente no tan delicado, pues llegan los servicios médicos, atienden a la persona y entonces ahí hay un daño, la persona ya resintió un daño, ¿no? Pero imagínate que, vamos a complicarlo un poco más, en el ínter en el que están trasladando a la persona al hospital, en la ambulancia, llega un particular en estado de ebriedad y se impacta contra la ambulancia, le pega a la ambulancia y la persona fallece, ¿no? Entonces, aquí el punto es, ¿hasta dónde tú podrías decir que ese fallecimiento es
deriva del hecho irregular que cometió en principio la Secretaría. Ahí hubo la intervención de un tercero, o sea, el daño, sí se produjo un daño, pero ese daño no le provocaba la muerte a la persona, ¿no? Y el Estado tiene que responder por esa lesión que le provocó, pero el hecho de que ya haya intervenido un tercero con otra actividad, entonces ahí se interrumpe el nexo de causalidad. Entonces, aquí el punto es quizá esta parte es la que puede dar más problemas en algunos casos, pero el punto de esto es que el hecho tiene que derivar o el daño provocado tiene que ser consecuencia directa de el acto cometido indebidamente o el acto que no hizo la autoridad y que tenía que hacer oportunamente. Entonces, pues básicamente esto es los elementos más básicos, más esenciales. Si se dan estos tres elementos, hay lugar a una condena de indemnización. No se puede acreditar uno, no se pueden acreditar dos, se tienen que acreditar los tres elementos para que surja la obligación del Estado de indemnizar al particular que haya resentido este daño. Y bueno, una acotación por último que es muy particular es los plazos que se tienen para reclamar esta parte, que es, creo yo, lo más importante que debemos saber como gobernados, ¿no? El artículo, me parece, a ver, lo voy a confirmar para no estar echando... Sí, para no equivocarnos. Exactamente. Dice el artículo 10. Espérame. Bueno, en lo que aparece el artículo, en un momento aparece. Le recuerdo al público que estamos platicando con el licenciado Raúl Escobar Puente, que además de toda esta información que nos está aportando muy valiosa, él actualmente está contendiendo para una plaza ahora en esta próxima elección del 1 de junio, y de aquí nada más le recuerdo al público que lo importante es, podemos tener nuestras preferencias electorales, de hecho es sano que cada persona piense distinto, pero lo importante es que conozcamos quiénes están, que tengamos una seguridad de que el que va a estar ahí sepa, y sobre todo pues pueda defendernos y sea imparcial, ¿no? Que más que nada es la postura que sea imparcial. Antes de que nos digas el artículo, nada más te pediría que después de que nos digas el artículo, por favor, Raúl, nos digas por qué distrito va a estar. Sabemos que estás por el estado de Morelos, el distrito 2, y que nos digas qué número. Según no me recuerdo, me habías comentado que es el número 11, pero primero concluimos el tema y después te agradecería mucho que nos dieras los datos generales, por favor. Sí, claro. Bueno, regresando al tema del artículo, es el artículo 25, ya lo pude confirmar, el que regula esta situación y establece que para que una persona pueda reclamar o presentar esta reclamación, tiene uno de dos plazos. Puede ser un año cuando se reclaman daños estrictamente materiales, como el ejemplo que te ponía de cuando la instalación eléctrica se afectó y electrodomésticos, cuando son solamente daños materiales, tiene la persona un año para reclamar. Cuando además se reclaman daños personales o emocionales, el daño moral, cuando se reclama daño moral o personal, la persona tiene 2 años para interponer la reclamación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hay que elaborar un documento, un escrito que se llama reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Se tiene que presentar ante la dependencia que te provocó el daño de la cual tú pides que te pague esa indemnización. Tú presentas en ese plazo de 1 o 2 años, dependiendo el daño que se reclame, expones por qué a tu consideración fue irregular su actuación, dónde estuvo la equivocación o la falla, o incluso si es omisión, pues tal cual, no me prestaste tal servicio, omitiste tal situación, ¿no? Y a partir de eso, pues ya se presenta, como decía, el escrito ante la autoridad correspondiente. La autoridad tiene también el plazo de 3 meses para dictar su resolución, y en ese sentido, pues en su resolución deberá ella valorar y analizar si existe o no este deber de indemnizar. ¿Cómo? Pues le puede pedir un informe a los servidores públicos involucrados, para el tema médico, por decir, oye, ¿cómo realizaste la cirugía? Allegarse del expediente clínico, verificar si efectivamente el daño existe, porque hay veces que
se reclama, y puede que sí exista una actividad irregular, pero el daño no, en realidad no se materializó algún daño, no hubo una afectación ni patrimonial, ni moral, de ningún tipo, y entonces, por mucha actividad irregular que exista, pues no puede proceder una indemnización, ¿no? Entonces, la autoridad en 3 meses tiene que resolver, pues la práctica ha demostrado que normalmente se absuelven a sí mismas del pago de la indemnización, y entonces, en cuanto no determinan que no procede, o también si hay omisión de resolver en esos 3 meses, en cualquiera de los dos casos, hay vías en donde se puede ya a nivel de órganos jurisdiccionales ir a pelear el asunto justo para buscar que la autoridad le pague a la persona que resintió un daño. Incluso también, si el daño fue menor, o sea, más bien, si la cantidad que condenó la autoridad, que dijo, te voy a pagar tanto por este daño, si considera que no lo satisface, no es una indemnización justa, entonces puede ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promover una demanda, y entonces en esa demanda ya es el tribunal el que va a resolver si hay o no, si es o no procedente la condena a cargo de la autoridad por esta cuestión que haya hecho de manera deficiente. Y ejemplos hay muchísimos, pues el tema del paso express, por ejemplo, en algún momento en una carretera, pues se hizo un socavón, entonces se analizó también si hubo deficiencia en la prestación de este servicio, de cuando se hizo la carretera, y pues hubo lugar a la condena. Hubo otro caso también en el que se construyó un aeropuerto, un aeródromo, entonces no se planificó adecuadamente y al final se desvió el cauce de un río, y cuando derivado de esta construcción, el río afectó plantaciones de muchos agricultores que estaban en las inmediaciones, y el Estado tuvo que responder por ese ¿cómo se llama? Ese daño, esa afectación, los casos de negligencia médica ya comentados. Entonces, hay N cantidad de circunstancias que pueden ser materia de reclamo, no acabaríamos de enumerarlas todas. Sí, entonces, claro. Pero al menos ya se conocen los parámetros básicos y esenciales, pues, de esto. Espero no haber enredado mucho, no haber confundido a tu auditorio, a ti. Espero que haya sido comprensible, pero bueno, insisto, nada más es como ilustrar que la figura existe, que hay mecanismos para reclamar este tipo de situaciones, y que las personas sepan cuando menos los plazos que se tienen para poder hacer este reclamo, para que si consideran tener un caso de estos, pues se alleguen de la asesoría correspondiente, y pues con base en ello puedan pues ejercer su derecho, ¿no? Claro. Y reclamar alguna indemnización. Y bueno, pues, perdón, ¿me decías algo? No, sí, sobre todo nada más recapitulando, para mí la explicación me quedó clarísima. Es una explicación que, pues básicamente el principio es muy sencillo. En alguna dependencia u oficina de Estado se produce algún daño, algún riesgo que nos afecta a nosotros o a nuestro patrimonio. Debemos de tener claro que sí sea responsabilidad del funcionario, ya sea que haya hecho mal o que haya dejado de hacer. Y ya después, pues, es presentar, me imagino que frente a una autoridad, dependiendo del caso, cambia la autoridad, pero sí hay que tener muy claro qué fue lo que causó. En el caso de daños materiales, debemos desde luego de acreditar qué fue lo que pasó. Para eso, por ejemplo, desde los servicios médicos hay una Comisión Nacional de Arbitraje Médico que se puede acudir para que nos auxilie y nos diga, mira, si hubo un problema médico o tu pariente, pues lástima, era una persona ya de una edad avanzada y pues la operación salió bien, desafortunadamente murió, pero en fin, hay elementos objetivos que nos permiten ir llevando todo esto, y sobre todo la última parte, que es yo creo que la que debemos de tener clarísimo, es tenemos 1 año para reclamar daños materiales, 2 años para reclamar un daño moral, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, creo que los demás son detalles que podemos ir viendo con profesionales, y que desde luego gente como tú que esté bien pues adentrada en todo esto es la gente que nos debe de guiar, ¿no? Porque el mundo jurídico pues es un mundo lleno de normas, de reglamentos, criterios, que pues si queremos adentrarnos solos, muchas veces no nos vamos por el buen camino, nos enredamos, ¿no? Entonces sí debemos de estar pues asesorados con alguien.
Y bueno, ahora sí ya, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, Raúl. Ya llevamos una hora hablando de esto y creo que quedan temas y temas para hablar, ejemplos. Pero sí me gustaría que le hablaras al público de tus redes sociales, donde te encuentras, por si alguien tuviera alguna duda más específica, quizá pudieras orientarlos con mayor precisión. Y lo segundo, para la gente que nos está viendo y que viva en el estado de Morelos y que tenga la oportunidad y el deseo de ir a votar, pues sobre todo que te conozca, ¿no? Que ahí está tu trabajo, tu material, aquí están las exposiciones, para que la gente sepa que no es nada más el papelito, ¿no? Que maneja los temas, tiene la expertise, y que nos puedes apoyar en eso, ¿no? Que nos digas por qué circuito vas, cómo te ubican, incluso hasta el color de la boleta y el número, ¿no? Que pues ahora este es un mundo de gente que está ahí participando, entonces a lo mejor con el color y el número ya podemos ubicarte más rápido, ¿no? Por favor, Raúl. Sí, claro, bueno, agradezco también el espacio que me des en este espacio la posibilidad de explicar un poquito este tema. Pues bueno, como bien lo mencionas, yo estoy siendo candidato para magistrado de circuito en el distrito 2 del estado de Morelos, que está conformado por diversos municipios. Está Tlaltizapán, Yautepec, está Temisco, no, es más fácil enumerar los que no me tocan a mí, que son Cuernavaca, Temisco, Jutepec y el municipio de Emiliano Zapata son los que no me tocan. De ahí en fuera, todos los demás de Morelos me tocan a mí, Yecapixtla, Cuautla, Zacatepec, Miacatlán, que son municipios, varios de ellos que ya he visitado, en donde me he acercado a las personas para comentarles un poquito de mi trayectoria, presentarme con ellos, y pues más o menos que puedan vislumbrar un poco de cuál ha sido mi formación y poder, de alguna forma, pues, hacer que esto llegue a buen término. Pero bueno, como yo les digo a ellos, a todos los con los que me he presentado, pues, yo llevo 13 años trabajando en esta parte de tribunales. Parte del conocimiento que yo aquí les comparto justo es de lo poco mucho que yo he logrado aprender a través de la práctica jurisdiccional, y que sí me parece importante que las personas se conozcan, ¿no? Mi campaña no solo se basa en el hecho de decir, vota por mí, no, o darme a conocer de esa manera, no. O sea, yo quisiera de alguna manera que lo logre o no, las personas se lleven algo de mí, o sea, que aprendan algo. Creo que es muy bueno esta parte, y es una obligación que incluso como personas tenemos la obligación, es parte de mi filosofía de vida, tenemos la obligación como personas de transmitir el conocimiento. ¿Por qué? Porque pues nosotros no vamos a ser eternos aquí, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener que cederle la estafeta a los que vienen detrás de nosotros, y pues qué mejor que preparándolos para que cuando eso llegue, pues los que vienen detrás ejerzan estas funciones de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y parte de también que la población conozca sus derechos, los pueda hacer valer, es lo que a mí me inspira para desarrollar este tipo de charlas. Espero en el futuro poder nutrir más a tu auditorio, a quienes decidan regalarme unos minutos de su atención con algún otro tema que pudiera explicarse. Y bueno, en cuanto a mis redes sociales, si quieren conocer un poquito más de mí, si quieren ver otras cuestiones que he desarrollado a lo largo de esta campaña, porque reitero, mis redes sociales son nuevas. Yo la verdad es que nada más me dedicaba a este trabajo de la vida de tribunal, pues, y recientemente con esta parte de la campaña, pues asumí el compromiso de ir viendo, ¿no? De tener alguna proyección, y pues decidí que el eje fuera transmitiendo conocimiento. Entonces, bueno, mis redes sociales son Raúl Escobar Puente, así me pueden encontrar en Facebook y también en YouTube, y en otras dos plataformas, en Instagram y en X, me pueden encontrar como Raúl Escobar P. Entonces, pues como les comento, el contenido quizá, pues es como mucho que se ha ido desarrollando. Espero que sea del agrado de las personas, aunque poquito, pero se va alimentando, se va nutriendo, y espero que esto pueda continuar con independencia y posterior a la campaña, poder tener espacios como el que tú me has brindado hoy la oportunidad, pues justo para transmitir el conocimiento poco mucho que yo tengo. Entonces, espero, pues voy a seguir visitando algunos municipios, y en el futuro, pues me encuentran en la calle, pues me saluden, me permitan comentarles un poco de mí. Y pues bueno, más que otra cosa, agradecerte también a ti el espacio que me has brindado, esta oportunidad. Sí, gracias. Y bueno, nada más confirmando,
Eres el número 11 en la planilla. 11. ¿Qué color es? Es la boleta rosa, Boleta rosa. que van, ajá, exactamente, la boleta rosa de magistrados de circuito. Yo voy a aparecer en el número 11, el día de la elección, en la boleta rosa, el rosa un poquito más fuerte, magistrados de circuito, en el estado de Morelos, en todo el distrito 2, que son pues casi todos los municipios que ya había mencionado, menos, excepto en Emiliano Zapata, en Cuernavaca, en Jutepec y en Temisco. Estos municipios no pueden votar por mí, de ahí en fuera todo el estado de Morelos puede, sí, yo estaré muy agradecido si me apoyan con su voto. Pues no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado esta invitación. También le agradezco al público que nos ha estado escuchando en los 5 continentes, en más de pues 100 países en todo el mundo. Y le recuerdo que mucho de esto, la legislación es similar en algunos países, salvo en algunas excepciones, pero es similar. Entonces, aunque nos escuchen, por ejemplo, nos están escuchando desde Alemania, que es Alemania, desde Moscú en Rusia, desde Argentina, en fin, son muchas las ciudades que nos están escuchando, pero les recuerdo que esto es importante, saber que tenemos un marco jurídico, saber que tenemos gente que ha dedicado una buena parte de su vida a capacitarse, y pues qué mejor, ¿no? Que estén en los cargos adecuados. Y pues de mi parte te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas estado con nosotros. Para la gente que nos está escuchando, esta entrevista también la vamos a transmitir en Radio Sofando, en el programa de Diano Yepa y de ella, y va a estar disponible en Facebook en una semana. Lamentablemente Facebook ya nos está limitando los videos durante una semana, pero va a estar disponible pues permanentemente en YouTube. Entonces, nos encuentran muy fácil, @Radio Sofando, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Trends, Blue Sky, de YouTube, en fin. Y bueno, pues te agradezco mucho, Raúl. Muchísimas gracias y desde luego te voy a tomar la palabra para que nos puedas acercar al público más temas que, pues bueno, es un mundo de cosas, pero que realmente todo esto nos conviene a todos. A ver, muchísimas gracias, Raúl. Al contrario, gracias a ti. Que estén bien. Mucho éxito, mucha suerte a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.